Nico, te cuento que, bueno, ya está en vivo el doctor La Rosa. Tuvimos un pequeño problemita técnico ahí a la hora de mandarlo a la sala de espera y entró al vivo, así que un placer verte, Seba. Seba es médico especialista en longevidad, para los que no le conocen, que seguramente que todos lo conocen. Que levante la mano, por favor, un gran saludo a Seba. Seba, ¿cómo estás, amigo? Gracias por este momento que te tomaste para charlar con nosotros. Por favor, chicos, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, siempre me parece que es una buena oportunidad difundir, apoyarnos en todo lo que hacemos, entender que todos estamos haciendo un trabajo que creo que es muy importante que la gente entienda que es un trabajo abismal realmente en el esfuerzo de poder difundir, de poder brindarle consejos a la gente para estar más sano y todo este trabajo también se traduce en herramientas como las de ustedes para que la gente dé un paso más. Bien, Seba, vamos a hablar entonces de envejecimiento saludable y longevidad, ¿te parece? Cien por ¿Querés? ciento. Yo iba a empezar preguntándote por qué importa tanto la edad biológica, pero me gustaría, ya que tengo un especialista y alguien que se dedica a investigar y estudiar, ¿qué crees que es el envejecimiento saludable, Seba? ¿Cómo le expresarías a las personas desde tu punto de vista o de tu conocimiento qué significa envejecer saludable? ¿Todos nos convertimos en personas frágiles que caminamos con bastoncito y demás? No, a ver, mira, sinceramente hay tres versiones diferentes de posibilidad. Si uno dice, bueno, yo quiero vivir más o quiero aprovechar mi vida al máximo, olvídate de la cantidad de años que uno vive, ¿no? O sea, no pensemos en vivir 100 años, en vivir 120, pensemos en cómo sacamos el máximo jugo al tiempo que tenemos estando acá. El envejecimiento saludable realmente es esa mejor versión de estas tres posibilidades, si querés, donde lo que yo hice no, quizás no es vivir más tiempo, aunque seguramente se traduzca en vivir más tiempo, pero quizás no es vivir más tiempo, sino posponer todo lo posible la aparición de enfermedades. Mucho del envejecimiento tiene que ver con enfermedades que son de alguna manera prevenibles, porque tienen que ver con todos los procesos que se van acumulando. Posponer eso, porque hacemos las cosas bien, nos permite que las enfermedades que todo el mundo tiene, yo las tenga X cantidad de años más tarde. Y que vivan menos tiempo con esto que yo insisto mucho, que tiene que ver un poco con la diferencia entre expectativa de vida y expectativa de salud. Todo el mundo sabe lo que es la expectativa de vida, es el promedio de años que vive la gente en un país determinado, en un lugar determinado. Bueno, expectativa de salud es cuántos años vive esa gente sana, sin enfermedades crónicas que le estén agravando su calidad de vida. Y lo que queremos es aumentar esa expectativa de salud todo lo posible. Sin duda, Seba. Seba, y según tu entender y conocer, ¿qué ha demostrado la ciencia que aumenta esto de nuestra vida y vitalidad? Porque yo recién antes que vos entres estaba contando a la gente de que, por lo menos la postura de Dr. Beller, lo podemos discutir, a nosotros no nos interesa vivir 120 años. Nosotros los años que vivamos los queremos vivir bien. A ver, yo el día que tenga nietos los quiero levantar a los 80 si pudiera. Y quiero seguir corriendo en la costanera hasta la máxima edad que pueda. Entonces, ¿qué le dirías a la gente que debe empezar a hacer para vivir más y principalmente para vivir vital? Mira, hay dos áreas puntuales que son relevantes. Hay cosas más innovadoras. Uno escucha de terapias genéticas, se escucha de cosas súper extrañas, súper extravagantes que pueden es la palabra clave ahí, a hacernos vivir más, a tener más vitalidad, etcétera. Pero te diría que hay dos cosas que todo el mundo puede hacer y que sabemos que frenan el envejecimiento, y son dos que tenemos probadas en humanos, tenemos probadas en animales de diferente estilo, en mamíferos, etcétera. Una es una pequeña cantidad de restricción calórica, comer un poquito menos de lo que yo necesito normalmente por día, sabemos que frena nuestra velocidad de envejecimiento. Y eso es interesante porque nos permite esto que vos dijiste, ¿no? Cómo mantener esa independencia a los 80. Vos das el ejemplo de los nietos, yo doy el ejemplo de que mucha gente la calidad de vida la asocia con independencia a los 80 o 90 años. ¿Puedo hacer las mismas funciones que yo hacía a los 70 normalmente? Bueno, eso es buena calidad de vida. Entonces, una pequeña restricción calórica parece que está muy relacionada con el aumento de la expectativa de vida y de salud y de vitalidad. Y por el otro lado, una cualidad que tiene que ver con el ejercicio, que se llama VO2 max, que es, básicamente, para quien nunca la escuchó, es el volumen de oxígeno que puede usar todo nuestro cuerpo, particularmente nuestros músculos, a la vez que nos va a permitir funcionar, hacer actividades. No importa si esas actividades, ir a correr por la costanera, como decías vos, Juani, o si es barrer la casa a los 85 años, porque yo necesito esa capacidad aeróbica que se mide en este VO2 max, en esta unidad
y mientras más la entreno, más voy manteniéndolo a lo largo de los años. Entonces, la clave, si vos me decís, dentro de esta parte de vitalidad, está más asociada con esta capacidad aeróbica, y el juego es que durante todo el tiempo que estamos vivos, durante las próximas décadas, vayamos entrenando esta cualidad para mantenerla en el tiempo. Todos la perdemos, cuando envejecemos perdemos músculo, perdemos un montón de cualidades, pero si las trabajamos, las cualidades, las perdemos más lentamente y llegamos con más vitalidad. Eva, vos sabés que me reía mientras vos hablabas, muy interesante lo que decís, pero justo leí un comentario que decía, no sé, fíjate, el doctor La Rosa cada vez más joven no es solo teoría, así que bueno, Sandra te manda un saludo y te hace ese comentario en el chat. Yo Vos sabés, Seba, aplico todo lo que que puedo realmente. tratamos todos de hacerlo y también al aplicarlo uno también entiende que no siempre es tan fácil. A ver, es más fácil que no hacer nada, pero muchos días, me imagino que te debe pasar a vos, que también es complicado, aunque si vos tenés una vida ordenada, en general es mucho más sencillo. Yo, por ejemplo, suelo cocinarme para 2 o 3 días a veces y a lo que se llama meal prep y lo dejo preparado, entonces tengo un poquito de frijoles, tengo un poquito de arroz, tengo algunos tipos de proteínas, en fin. Vos hablabas, Seba, de esto de comer menos. Hay un premio Nobel que creo que lo ganó en el 2016 que demostró que cuando el cuerpo humano recibe menos comida, el cuerpo se empieza a alimentar de células muertas y células viejas, y esto renueva las células del cuerpo. Entonces, realmente hay mucha evidencia detrás de eso. Seba, pasando a un tema que me gustaría discutir con vos, hay áreas del mundo, como por ejemplo áreas de Japón, Okinawa, por ejemplo, o áreas de Italia como Cerdeña, donde aparentemente la población es más longeva. Se dice que son de las poblaciones que más viven y demás. Digo aparentemente porque conozco tu postura sobre esto. ¿Nos querrías contar Sí, un sí. poco sobre estas denominadas áreas azules? Mira, las áreas azules, para quien nunca las escuchó, son básicamente lugares donde la gente, en teoría, como vos decías, Juani, vive más. Entonces, a partir de ahí, un grupo de gente se puso a estudiar estas zonas azules y a decir, bueno, vamos a ver cuáles son las características o los denominadores comunes que se dan y vamos a tratar de que todo el mundo los aplique para que vivan efectivamente más. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto empezó a surgir cuando se empieza a investigar un poco más a fondo, porque hasta ahí la idea es muy interesante. Descubrieron cosas lógicas, que en esas zonas la gente se mueve más, que está más tiempo pasando a nivel social, tiene más apoyo social, en general son pueblos más pequeños, justo en Okinawa, vos mencionabas esa isla de Japón, Ogimi justo es un pueblo dentro de Okinawa donde teóricamente en Okinawa misma tenía la mayor concentración de personas que habían llegado a los 100 años, entonces hay mucho de esto que es muy interesante, pero también hay aspectos que son más la parte negativa, si querés, de la popularidad de las áreas azules y del negocio que alguien vio atrás de todo esto, que hace que empecemos a encontrar fallas en ese razonamiento de las zonas azules. No significa que si vos me decís, yo voy a tomar menos alcohol, voy a comer menos animal y más verduras, voy a pasar más tiempo en sociedad, voy a buscar mi propósito en la vida, voy a caminar más, son todas cosas súper positivas, todos las podemos tomar, todos las podemos poner en práctica y sabemos que van a ser beneficiosas en líneas generales para nuestra salud. No son necesariamente la clave que nos va a hacer vivir más tiempo. Ahí hay que separar dos aguas y poder entender que lo que funcionó hasta ahora históricamente no es necesariamente lo más avanzado y lo más conveniente que tenemos. Por ahí hay estrategias mejores como las que te mencionaba antes. Eso es lo primero. Y lo segundo es que se empezó a investigar más a fondo estas zonas azules y se encontró con que muchos sitios, por ejemplo, de zonas azules, coincidían, por ejemplo, en Okinawa, esto sucede más que nada, coincidían con sitios donde eh, recibieron más bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial y se perdieron los registros civiles y los datos de nacimiento. Entonces, qué casualidad, los sitios donde hay más personas que tienen más de 100 años son sitios donde no hay ningún tipo de validación de tu documentación de nacimiento, de fechas, etcétera. Y esto empezó a surgir en muchos lados. Se empezó a encontrar, por ejemplo, en Japón, que existían fraudes para pensiones, donde había personas que teóricamente estaban vivas porque los familiares las usaban para cobrar las pensiones y al final estaban muertos. Entonces, a partir de eso, por ejemplo, se instauró una política donde todas las personas de más de 100 años, creo que más de 110, no me citen sobre esto, tienen que presentarse a una videollamada con algún agente del organismo que chequea que estas personas efectivamente estén vivas para cobrar su jubilación. Así que es muy interesante esto. No, lo que básicamente nos dice es que tenemos que tener cuidado con estos datos de las zonas azules, que son muy, muy populares, muy divertidos, pero no necesariamente aplican.
Y yo me quedaría con los consejos que dimos antes para la longevidad. Coincido con vos, Eva. Estamos llegando a los casi 1800 conectados. Tenemos muchas preguntas. Ahora te voy a transmitir alguna del público, así que le pido que continúen haciéndolas. Seba, vos hablaste de comer menos como una forma de activar esta reparación y regeneración del cuerpo, que es bien interesante y que está bien probado. Pero cuando la gente come, por ejemplo, ¿qué alimentos le recomendarías vos a la hora de pensar en tratar de vivir más y mejor? O mejor y Mira, más, si querés. hay un concepto que une a las dos cosas, que une a esta parte de la autofagia, de las investigaciones de Osumi que vos mencionabas, que une a todo lo que tiene que ver con el equilibrio. Básicamente, es una idea muy general y fácil de entender para todo el mundo. Tus células no pueden hacer dos cosas a la vez, no pueden crecer y desarrollarse o mantenerse y ser autosustentables y repararse a sí mismas. Son dos procesos opuestos. O, por ejemplo, o construyo el máximo músculo posible porque estoy yendo al gimnasio, o reparo mi tejido y envejezco más lentamente. Entonces son una idea que es un camino dicotómico, si querés. Tengo que elegir uno de estos dos caminos. ¿Puedo hacer algo intermedio? Sí, tratando de ganar un pequeño beneficio de cada lado, que después, si quieren, explico cómo hacerlo. Pero el concepto más importante a nivel nutricional es la influencia que tienen ciertos alimentos, o la mayoría de los alimentos, sobre algo que llamamos mTOR, que es en realidad un sitio de acción que tenemos en las células que define si esas células se desarrollan, si crecen más, si se dividen y se hacen muchas cosas más que están buenísimas por un lado, pero por el otro también aceleran nuestro envejecimiento, aceleran la velocidad a la cual agotamos las células madre. Entonces, tienen ciertas contraprestaciones desde el punto de vista de la longevidad, sobre todo si quiere una longevidad lo más saludable posible. Dicho esto, a nivel de alimentación, hay ciertas estrategias que a mí me gusta dar para la gente que apuntan a optimizar este aspecto del mTOR y de la longevidad, que básicamente tienen que ver con yo necesito músculo, necesito proteínas, necesito muchas cosas que estimulan a ese mTOR, o sea, me aceleran un poquito todo este proceso, pero a la vez necesito frenarlo para ser más longevo. Entonces, mucho de lo que se está usando ahora como una estrategia muy, muy avanzada de alimentación tiene que ver con usar las proteínas, que son lo que más estimula, sobre todo las proteínas de origen animal, que son los que más estimula este proceso, usarlas los días que hago ejercicio, que levanto pesas, por ejemplo. Esos se llaman días de mTOR, días en donde yo como un poquito más de lo que necesito para construir músculo, donde consumo todos los aminoácidos y proteínas, sobre todo también de origen animal, que necesito para fomentar esta construcción de masa muscular y no tener fragilidad cuando tenga 70, 80 años. Y después los días que no estoy yendo, por ejemplo, a levantar pesas y por ahí voy a correr en la costanera, como vos mencionabas, etcétera, hacer un poquito de este déficit calórico que estábamos hablando, estimular el efecto, si querés, entre comillas, opuesto, que llamamos AMPK, y esto lo podemos hacer comiendo un poquito menos, haciendo algo de ayuno intermitente, como vos mencionabas en estas investigaciones de Osumi, donde sabemos que 16 horas por día de ayuno un poco empiezan a estimular este proceso de reparación de las proteínas viejas y dañadas. Entonces, ese equilibrio está bastante bien. Yo lo que haría es dividir el animal más en los días de musculación y me quedaría con alimentación un poco más vegetariana, si querés, en los otros Basada en días. O plantas, sea, ¿no? sí, claro, exacto, más proporcional en plantas, entonces un 80% de plantas, de hongos, etcétera, es un muy buen ratio, si querés. Ese es el equilibrio, que no es tanto el decirte, bueno, no comas cebolla y come carne, no es una cuestión de la lista de alimentos, sino es una cuestión de las proporciones de los macronutrientes y cómo estos afectan a cómo nuestras células se van desarrollando a lo largo del tiempo. Genial, Seba. Mira, yo te iba a preguntar sobre hábitos, pero vos ya nombraste ejercicios y nombraste un tópico que es muy interesante y que casi cualquiera, no casi cualquiera, porque mucha gente lo hace y lo hace mal y trae consecuencias, que es el ayuno intermitente. Entonces, ¿vos podés explicarle a las personas de qué se trata y qué cuidados tienen que tener si lo van a practicar o si no lo van a hacer, en fin, y cuáles son sus beneficios? Mira, muy claro, hay dos o tres aspectos que son muy interesantes del ayuno. Que muchas veces la gente, y esto es importante, es muy interesante lo que vos planteas con respecto a hacerlo mal, porque muchas veces hay gente que no conoce la parte de biología molecular detrás de todos estos procesos, entonces asume que es un tema de comer menos, que es un tema nada más de las calorías, que es un tema de eso, y si bien eso es verdad, es una sobresimplificación, y a veces uno no entiende cuáles son los efectos positivos que tiene hacer ayuno, y sobre todo para quién está indicado y para quién no está indicado. Y tiene mucha influencia con este proceso de mTOR que estábamos hablando antes. El ayuno intermitente, para quien
vive abajo una piedra y lo escucha por primera vez hoy, es básicamente comer exactamente lo mismo que vos ibas a comer en el día en un periodo de tiempo más chico. Es importante esto porque el ayuno no restringe la cantidad de alimento que vos vas a comer. El ayuno simplemente acorta el periodo de tiempo en el cual lo vas a comer. Básicamente yo siempre insisto en que hay tres preguntas de alimentación que tenemos que resolver cuando queremos mejorarla. Una es qué comer, la lista de alimentos que van y que no van. Otra es cuándo comer, periodo de ayuno, si querés, si yo como a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde, o si como a la noche, en qué momento estoy comiendo. Sabemos que eso impacta, porque sabemos que la gente que come de noche empeora su regulación del azúcar en sangre y esto impacta negativamente en todo lo que tiene que ver con longevidad, con metabolismo y con muchas áreas más, aunque coma lo mismo. Y después, obviamente, ¿cuánto comer? ¿Qué cantidad estoy comiendo? El ayuno responde a esa pregunta del medio, obviamente, ¿no? Y el ayuno tiene ciertas ventajas desde un punto de vista biológico y ciertas desventajas. Y es importante conocer varias como para entenderlo. El primer aspecto, Juan, y que es central en todo esto, es no tiene que hacer ayuno una persona que está embarazada, un niño que se está desarrollando, una mujer que está amamantando o una persona que está sufriendo una enfermedad aguda y se está recuperando de esa situación. Sobre todo si tuvo, por ejemplo, una cirugía. ¿Por qué pasa esto? Porque ahí sí, en todos estos procesos, sí necesitamos estimular a ese mTOR que te hablaba antes para que las células se repliquen y el chico se pueda desarrollar correctamente y el bebé durante el embarazo de la mujer se pueda desarrollar correctamente, o si te operaron la pierna, la rodilla, por ejemplo, como puedas producir las nuevas células que van a reparar ese tejido. Entonces, durante esos procesos no queremos, nadie debería hacer ayuno intermitente. Luego hay otros escenarios. Para mí la ventaja del ayuno, si quieren muy clara, tiene que ver con que a partir de una cantidad de horas determinada de ayuno a lo largo del día, vos vas agotando tus reservas de hidratos de carbono disponibles, lo que llamamos glucógeno, por ejemplo, a nivel muscular o hepático, muscular sobre todo si hiciste ejercicio y hepático sobre todo si no estás comiendo, y te da la pauta de poder acceder a usar más grasa. Entonces mucha gente que no sabe sobre el tema lo critica y dice, no, estás solamente comiendo menos porque estás comiendo menos tiempo, porque no entienden nada. Y hay factores, sobre todo hay un factor muy famoso, que es un factor que tiene mucha influencia a nivel molecular, que se llama factor inducido por ayuno, donde pasadas ciertas horas de ayuno empezamos a estimular el uso de grasa como fuente de energía. Entonces es bastante beneficioso, ¿por qué? Porque cuando yo quiero perder peso, es central que yo esté gastando la energía que tengo que gastar naturalmente durante el día a partir de la grasa y no a partir de otra fuente. Yo no quiero gastar glucógeno y después volverme a comer un muffin y rellenar ese glucógeno porque a nivel del impacto del peso fue nulo prácticamente. Entonces ahí entra el ayuno muy bien. La contra importante de todo esto te diría que es que demasiado tiempo en ayuno estimula procesos catabólicos, procesos de destrucción que queremos en equilibrio, queremos un poco, no demasiado, y eso puede ser negativo para mis hormonas, sobre todo para testosterona, para hormona tiroidea, si hago mucho tiempo. 16 horas no suele ser un problema para nadie. Si te interesa hacerlo, creo que entre 12 y 16 es un buen punto como para empezar. Es bien interesante esto que vos decís. Vos sabés, Seba, que justo esto con lo que vos arrancaste, que decías que la gente piensa que el ayuno es comer menos, no tiene nada que ver con eso. En realidad es comer en una ventana de 8 horas, como bien lo explicaste. Y mucha gente dice, pero ¿cómo hago 16 horas para no comer? El cuerpo se va acostumbrando y se acostumbra a cambiar el tipo de energía que utiliza y sobre todo lo que se hace es una pequeña trampa, que es cenar muy temprano, entre comillas, y después te acostás a dormir y entre que dormiste entre 7 y 9 horas, depende de la edad que tengas, ya tenés el 60-70% del ayuno. Y después se utilizan algunas trampas, que el otro día yo hablaba con Borja que a veces la gente abusa, que es el café, el mate, el agua con sin grandes calorías que pueda cortar el ayuno, que te ayuda a llegar a la cantidad de horas. Pero para el que por ahí quiere empezar y eso yo le digo, de a poco, no se larguen a hacer 18 o 20 horas de una porque se van a sentir raros al principio, el cuerpo no está acostumbrado. Empiecen de a poco, 12, 14, pero como bien vos dijiste, los beneficios se empiezan a ver a partir de las 16 horas, donde, bueno, mirá, acá nosotros realmente podemos verificar que vos vas a tener algún beneficio, aunque hay beneficios menores, no tan comprobados, con un poco menos de hora. Nosotros charlamos eso en Despierta, Seba. Como nosotros te dijimos, hoy estamos presentando nuestro nuevo libro. Te agradecemos este contacto, como también a Jaramillo, como también a Borja. Ya son 1.700 las personas conectadas. Enseguida va a venir el doctor Restrepo, amigo tuyo también, y que también está en nuestro grupo. Así que, Seba,
te hago una pregunta más si tenés 5 minutitos más. Viste que se habla mucho de Supongo. los suplementos. La gente quiere cosas en cápsulas. Van y te dicen, doctor, yo no quiero comer una manzana, vendeme una cápsula de manzana. ¿Vos crees que en lo que tiene que ver con ejercicio, con longevidad, perdón, y envejecimiento, hay suplementos que no te maten en el sentido del precio y que puedan llegar a ser recomendables desde tu punto de vista? Mira, justo lo hablaba hace poco con un investigador con el que por ahí hagamos algo que trabajó muchos años en Stanford. Y él me decía que hay varios, la calidad que existe de suplementos es muy diversa en la industria. Hay muchas cosas técnicas que por ahí nosotros no tenemos en cuenta en la producción de un suplemento que hacen a la diferencia de calidad, que hacen a todo esto. Y la realidad es que cuando vamos a la ciencia dura, particularmente en mi área de expertise, que es más longevidad, el suplemento en sí no ha mostrado tener enormes resultados en humanos. Eso también me tengo que poner como abogado del diablo y decir, bueno, tampoco tuvimos los estudios con el presupuesto suficiente y el tiempo suficiente como para medir en humanos qué es lo que está pasando por usar este tipo de suplementación. Sabemos que hay cosas que pueden funcionar para longevidad, pero antes de mencionarla, yo te digo la lista de sustancias que creo que tiene más potencial, si querés, para demostrar beneficios. Hoy por hoy no están súper mega comprobados esos beneficios, pero te diría que antes de entrar en esa lista, si yo tengo que estimar qué porcentaje va a depender de fármacos, suplementos, etcétera, que yo puedo usar para frenar el envejecimiento y qué porcentaje va a depender de hábitos, te diría entre 85 y 15 y 90-10. O sea, va a depender mucho más de tus hábitos, de lo que vos hagas a lo largo del tiempo, que de la suplementación. Dicho esto, sí sabemos que hay suplementos como más prometedores, como el AKG o alfa-ketoglutarato, como los precursores del NAD, como el NMN, que son familia de la vitamina B3 que estimulan nuestra producción de energía. Sabemos que mucha gente está tomando o está usando, esto no es mi consejo para nada, esto claramente es un indicio de algo que no deberías hacer. Mucha gente en el ámbito de longevidad está usando rapamicina, que es una droga que actúa sobre este mTOR, que justamente se llama mTOR por la R viene por rapamicina, es el sitio donde actúa la rapamicina. Entonces, mucha gente está empezando a usar herramientas sinceramente no recomendables para obtener un beneficio marginal. Hoy hay terapias genéticas de algo que se está estudiando que tienen que ver con una proteína que se llama cloto, que sabemos que tienen en más cantidad las personas que llegan a 100 años sanas. Entonces, se vienen muchas cosas tecnológicas positivas, pero también negativas, si querés, porque nos dejan afuera los que no podemos pagar esas cosas. Entonces, yo creo que el libro, la acumulación de consejos, de cambio de hábitos, las herramientas que permiten ejecutar todas las cosas básicas que todo el mundo sabe que tiene que hacer y no hace, pueden hacernos mucho más la diferencia. Fíjate, Seba, que nosotros empezamos con el doctor Carlos Jaramillo, hablando de microbiota, pasamos a Borja, hablando de ejercicios, y ahora estamos con vos hablando de longevidad como si microbiota fuera otra cosa o ejercicio fuera otra cosa, y realmente las microbiota, el ejercicio, ahora viene el doctor Osvaldo Restrepo, nos va a hablar de espiritualidad, vos lo nombraste un poco al tema del estrés. Ya hay evidencia de que la espiritualidad no importa si sos budista, judío, cristiano, no importa, creer en algo superior disminuye el estrés y al disminuir el estrés aumenta la longevidad, disminuye el riesgo cardiovascular. Entonces, como dijimos al principio, el cuerpo es un todo. Fíjate, yo se lo leía a Carlos. Nosotros en la contratapa del libro pusimos, nos hicieron creer que las enfermedades son parte del destino y que la salud depende solo de los medicamentos o las cirugías. Despiértate muestra que la verdadera sanación surge de integrar lo mejor de la medicina convencional, natural y la del estilo de vida. Entonces, todo tiene que ver con todo, no es que vos dijiste algo muy bien, 90-10 o 85-15. Eso tiene que ver con que el suplemento es la excepción a ver, el paciente que le falta magnesio, en general le falta magnesio porque no come suficiente. Hay un Claro. porcentaje de personas que le falta magnesio porque tiene un problema intestinal, nefrológico o lo que fuera. Ese tal vez requiera suplementos, pero es la excepción. Ahora, justo el magnesio es un suplemento que por ahí también a veces es conveniente, pero en general los suplementos son la excepción y no la regla, porque el magnesio lo podés obtener perfectamente de las frutas y la verdura, entonces el suplemento está ahí, está en la planta principalmente. Y además te agrego algo, Juan, y lo que decís, para que Ujú, la gente entienda cuán validado está lo que vos mencionabas de la contratapa de tu libro, que es lo ujú. siguiente, que es un conocido de Borja.
un conocido de Borja, que es un investigador a nivel internacional, tope de gama de longevidad, es una persona muy reconocida en el área que tiene que ver con entender por qué envejecemos. Y somos la primera generación que entiende por qué envejece. Es algo muy interesante, es algo muy loco porque entender por qué envejece nos permite actuar sobre esos mecanismos. Y uno de esos mecanismos, de los más novedosos históricamente, fueron increyendo, fueron aumentando a medida que vamos estudiando más mecanismos. De los más nuevos, que son básicamente los papers son de este año, para que te des una idea, eh, dos de los últimos, uno de ellos tiene que ver con el aislamiento psicosocial, con todo este elemento de cómo el estrés y cómo la separación de mi tribu, entre comillas, me hace percibir la amenaza como más real, me hace agravar obviamente los niveles de cortisol, todo el impacto fisiológico que ya conocemos, que incluso si no lo conozco lo experimenté alguna vez en mi vida, y eso sabemos que acelera de una manera brutal el envejecimiento, con lo cual no hay nada más claro que lo que ustedes mencionaron en cómo se linkea eso con la velocidad de envejecimiento. Y yo creo que uno de los grandes problemas, sin criticar a ninguna universidad en particular, es que en la universidad generalmente, por la forma de aprendizaje y por el programa de la facultad, se suele aprender primero dónde están los órganos y cómo se conectan, y después se aprende cómo funciona cada órgano, y después los unís. Pero por lo menos en mi forma de aprender medicina convencional al principio, yo aprendía todo por separado, el corazón y el riñón, y bueno, de vez en cuando se conectan, y creo que es esa visión desconectada que tenemos, que ahora creo que la microbiota abre un gran puente, porque ya vemos que se conecta con el cerebro, que se conecta con el hígado, nos abrió a pensar en que somos un todo, ¿no es cierto? Entonces, Seba, en primer lugar, agradecerte mucho por este tiempo. Sé lo ocupado que es tu día, así que para nosotros es espectacular que hayas estado, aparte con los invitados de lujo que tenemos hoy. No sé si le querés decir algo a tu público, somos más de 1.600. Me parece que lo más importante que tienen que entender es empezar a aplicar todos estos consejos, empezar a poner en práctica todo esto, elijan una cosa de todas las que les llame la atención importantes de hoy, entiendan que también encontrar esta información y traérsela a ustedes de nuestra parte es muy interesante porque, por ejemplo, no sé en el caso de Juan y de Nico, pero yo tuve 2 semanas como materia en la universidad de nutrición nada más. No vi nada de microbiota, o sea, fue lo máximo que tuve como especialidad, con lo cual, empezar a estudiar, empezar a meternos en este mundo durante 10, 15 años después de haber terminado la carrera es algo muy importante. Traerles esta información a ustedes es algo muy importante. Y no hay en general no hay grandes atajos mágicos para longevidad, para salud, para expectativa de vida, para estar sano y tener vitalidad. Si hay atajos, en general suelen ser trampas, con lo cual apliquen las cosas, busquen herramientas, no importa si es los consejos de acá o pueden sacar algo de jugo del libro de los chicos. Aprovechen esas herramientas, pónganla en práctica, elijan una sola cosa y sosténganla y recién una vez que se hayan acostumbrado a eso, apliquen otra más. Sin duda, Seba. Así que muchas gracias. Te paso la inquietud de Borja. Ojalá que pronto podamos hacer algo juntos todos. Ya lo vamos a organizar, así que obviamente que ahí nos vamos a ver todos. Te mando un abrazo grande, Seba, y charlamos ahora. Abrazo para todos. Gracias por estar. Gracias, gracias, Seba. Bueno, a continuación va a venir el doctor Osvaldo Restrepo, Nico. Va a estar charlando sobre espiritualidad y cómo la espiritualidad del creer en algo superior puede mejorar tu salud. Pero ¿te parece si antes respondemos algunas preguntas del público que estuvo muy activo en el chat y que yo estaba leyendo de reojo? Sé que vos tenés algunas ahí, Nico. Claro, claro que sí. Acá Gaby, que de hecho es miembro de nuestro canal, dice que tiene varios familiares con diabetes. Y si es verdad que los diabéticos no deben hacer ayuno intermitente, mira qué interesante. A ver, Gaby, depende del tipo de diabetes. Si es una persona que ya está usando, por ejemplo, un medicamento que aumenta los niveles de insulina o la propia insulina, y no sería lo más recomendado. No quiere decir que no puedan hacerlo, pero obviamente deben siempre tener un acompañamiento de un profesional que sepa del tema, ¿no es cierto?, para que no les haga daño. Ahora, pacientes con diabetes tipo 2, pacientes con prediabetes, que no están usando insulina o que no tienen una enfermedad tan avanzada, el ayuno intermitente es una herramienta espectacular siempre y cuando se sepa cómo hacer el ayuno. El doctor Sebastián La Rosa recién les contó varios secretos de cómo hacerlo correctamente y también qué hacer en los momentos en los cuales no estamos en el ayuno. Es decir, terminó el horario de ayuno, ¿cómo rompemos ese ayuno?
No sirve de nada pasar 16 horas sin comer si después rompemos el ayuno, por ejemplo, con una pizza, con una hamburguesa, con un ultraprocesado. Hay que saber qué hacer en el periodo también, qué otros hábitos se pueden hacer en conjunto para potenciar los efectos y favorecer la autofagia, que es justamente ese consumo de células muertas y dañadas que ocurre durante el ayuno intermitente, especialmente a partir de las 16 horas. Pero respondiéndote para no irme por las ramas, un diabético sí puede hacer ayuno, pero cada caso debe ser evaluado individualmente. En nuestro libro Despierta, de hecho, respondemos eso de manera mucho más profunda, ¿sí? Sí, sí, y también damos consejos prácticos de cómo hacerlo. Nico, déjame que haga un paréntesis porque hay mucha gente que se acaba de conectar. Estamos en un live histórico. Entre todos los que estamos acá sumamos 30 millones de suscriptores. Jaramillo, Borja, Restrepo, La Rosa, Furman, Doctor Poppy. Y hemos hablado de microbiota, de ejercicio, de longevidad. Vamos a hablar de espiritualidad. Enseguida viene articulaciones, después hipertensión y colesterol. Estamos presentando nuestro libro. Mucha gente está preguntando cómo conseguirlo. Al terminar este live, nosotros le vamos a mandar un mail a toda nuestra lista prioritaria y vamos a empezar a publicar en nuestras redes sociales cómo obtenerlo. Mientras tanto, escuchen estos consejos que son muy importantes. ¿Respondemos algunas preguntas más? Bien, perfecto. Solamente para avisarles que en Argentina el libro ya está publicado, sí, ya le vamos a decir cómo obtenerlo. En el resto del mundo estará en breve. Acá Lupita nos pregunta si está bien comer hasta 4 huevos por día. A ver, Lupita, hay una falsa creencia de que comer huevo hace mal al colesterol o al corazón. Yo no lo veo como un término absoluto, sino como algo relativo. Pero la dosis de huevo, entre 2 y 4 huevos al día, con yema y todo, no hace mal, por el contrario, tiene un efecto antiinflamatorio en el cuerpo, puede ayudar a controlar los niveles de colesterol. Ahora, si por algún motivo perteneces a un grupo muy especial de la población que son sensibles en lo que respecta al colesterol, al consumo del huevo, te recomiendo que siempre lo hables con tu médico, pero para la gran mayoría no hace mal, por el contrario, el huevo es una excelente fruta de muchísimos nutrientes, tanto la clara como la yema, ¿sí? Vitaminas, minerales, proteínas de altísima calidad. Y acá tengo otra pregunta. Eh, Rogami dice si la genética influye en la longevidad. Claro que sí, Rogami, la genética es uno de los pilares que más influye en nuestra vida. Pero cuando lo ponemos al lado de los hábitos, nosotros decimos que la mayoría de las enfermedades que más nos matan y nos envejecen prematuramente dependen de nuestros hábitos. En nuestro libro Despierta nosotros los explicamos de esta manera. Tus genes son un arma, pero tus hábitos son los que la gatillan o la que la disparan. Hoy tenemos evidencia científica de que, por ejemplo, con una alimentación basada en plantas y con un consumo moderado de proteína animal, se pueden revertir enfermedades, como la diabetes, por ejemplo, la diabetes tipo 2. Una persona con diabetes puede dejar de tomar medicamentos si se ajusta a un buen estilo de vida independientemente de su genética. Fíjense qué importante esto. También podemos prevenir enfermedades como el cáncer o combatirlas en muchos casos. ¿eh? Al principio de este live yo les dije muy bien, el infarto que te ocurra a los 65 o 70 quizás ya estaba ocurriendo, entre comillas ocurriendo, ¿no es cierto? Porque las arterias ya se estaban tapando, porque tu cuerpo estaba inflamado a los 20, a los 30. Lo mismo ocurre con el cáncer, la demencia, la insuficiencia renal. Los genes influyen, pero nuestros hábitos son los que realmente van a modificar la expresión de esos genes.